En la comarca cacereña de Valencia de Alcántara, muy cerca de la raya fronteriza con Portugal, sus vecinos han presenciado la evolución de extrañas luces en el cielo desde hace muchos años. Tales luminarias, en más de una ocasión, les han quitado el sueño y han dejado en sus mentes una huella indefectible de miedo hacia lo desconocido. Veníamos de una matanza y entonces, cuando a 5 o 6 kilómetros antes de aparecer, vio el marido de Meña, Julio, una luz y dice, una moto a campo otra vez. Digo, ¿cómo va a ser una moto a campo otra vez? ¿Vendrá por la carretera? Pues eso fue en 5 minutos. Cuando nos dimos cuenta, estaba delante de nosotros a 25 metros o menos. Pero no, de repente se empieza a acercar a nosotros y se ilumina todo el campo se queda iluminado como si fuera de día. El coche se nos paró, tuvimos que empujar el coche, kilómetro y pico, tuvimos que empujar el coche hasta que arrancó. Después aquello desapareció y no volvimos a ver nada más. Este caso vivido por 5 personas dentro de un automóvil el 22 de enero de 1984 dejó secuelas en sus ocupantes. Y después ya pues cogí miedo. Cuando vi una estrella que alumbraba más de eso, le echaba el seguro al coche porque parecía que la estrella y cogí mucho miedo. Y fue el miedo de la gente lo que sirvió de baremo al veterano periodista Eustasio López para establecer el grado de veracidad de más de 50 avistamientos de objetos voladores no identificados que este cronista recopiló entre 1967 y 1996, solo en la comarca de Valencia de Alcántara. Siempre me he basado en la verdad de la visión, porque el estado de nervios, cuando me lo venían a contar a casa o me citaban a su casa para contármelo, era uno de los testimonios más fehacientes de que se había visto algo. El caso de enero de 1984, en la carretera de San Vicente de Alcántara, no fue el único en el que se produjeron alteraciones inexplicables sobre coches y máquinas. Era en plena noche, cuando estaban los camiones y las excavadoras trabajando, se presentó por encima de las cabezas de todos los trabajadores una luz muy potente, enorme. Incluso se paralizaron las maquinarias, todo el mundo se asustó, se escondió donde pudo. Yo estuve durante unos breves instantes allí, después se marchó y todo comenzó a funcionar otra vez. Las persecuciones a vehículos durante la noche o durante el alba, en las solitarias carreteras comarcales, se convirtieron en algo constante. En noviembre de 1992, otra familia se vio sorprendida por misteriosas luces en su viaje de regreso a Valencia de Alcántara. Así lo recuerda un antiguo paracaidista y combatiente de la guerra del IFNI. Saliendo ya de la población de Membrío, pues vimos a la derecha 4 focos en formación, como si fuera en formación. Una potencia de luz inmensa. Nos extrañó muchísimo. Uno de los avistamientos más impactantes ocurrió el 15 de abril de 1974. Los testigos vieron consternados un objeto en forma de rombo a escasos centímetros del suelo. A diferencia de los demás casos, este extraño cuerpo no era silencioso. Una familia de Real de Alcántara, un profesor, su esposa y varios más familiares que salían de una vela nocturna de la parroquia y vieron sobre el suelo un objeto que estaba allí parado en el suelo, a unos 300 metros de ellos, y que tomaba un vuelo rápido y se marchaba. Esta visión no dejó para algunos ningún ruido, pero sí el profesor Bertol de apellido dijo que había sentido un ruido como el timbre de un despertador antiguo. Curioso es, estos casos de sonido se han dado pocos. Centenares de personas de todas las clases sociales han visto a lo largo de más de 30 años luces y objetos voladores que no parecen pertenecer a este nuestro mundo. Esto era un verano del 84, nos dirigíamos hacia Cáceres en una ambulancia. Iba el conductor, nosotros, mi matrimonio, mi marido, mi hijo pequeñito, que era un bebé, y yo. Entonces, a la altura, puede ser, pasando a la Iseda, no sé exactamente qué kilómetro era, vimos una luz a una distancia, digamos cerca del coche, pero prudencial.
es decir, que tampoco lo teníamos encima del coche. A una altura, pues más bien escasa del suelo, pero vamos, tampoco rozando el suelo, sí, bajito, pero vamos, bien, a unos 200 metros de la ambulancia, que lo fuimos siguiendo, digamos, nosotros seguíamos a la luz iba delante de nosotros y nosotros la iba siguiendo. Era una especie de luna, que como media luna, como más intensa sobre la mitad, más hacia la mitad que la otra, y eso nos fuimos siguiendo pues, bastantes kilómetros. Yo venía de San Pedro hacia Valencia y un poquito antes del cementerio me quedé parado ya casi de noche, me quedé parado porque hay una cosa muy roja y muy rojo. Entonces para el coche me bajo y yo estoy mirando un ratillo y de golpe hace y se fue sobre Portugal. ¿Estarían tales objetos voladores tripulados por inteligencias alienígenas? De todos los casos recopilados en un catálogo por Eustasio López, solo uno se refiere a presuntos viajeros de las lejanías del universo. Destaca entre los avistamientos que yo he registrado en este catálogo el número 50, que se trataba de dos convecinos que tenían servicio de noche, hacían un servicio por la noche, y sobre las 3 de la madrugada, sobre el complejo deportivo, vieron dos platillos volantes, como ellos decían, y otros 10 que estaban flotando sobre el casco urbano. Entonces uno de ellos sintió como un desdoblamiento, así lo contaba, y penetró en una de las naves. Dice que allí había 2 humanoides, así los definió, que tenían una cara como forma de bombilla y con 2 penetrantes ojos, pero que rebosaban simpatía, dice. Estuvo allí, no sabe lo que le pasó, la cosa es que al cabo de pues, un poco más de los 3/4 de hora ya estaba otra vez en su sitio. El silencio de los testigos y lo insólito de la situación hacen difícil de verificar la visita de presuntos extraterrestres por la región. Sin embargo, todo parece apuntar hacia la existencia de ovnis sobrevolando una zona con 46 dólmenes o monumentos megalíticos, como es Valencia de Alcántara. Aún hoy muchos conductores se sobresaltan ante la aparición de alguna luz en el cielo que parece perseguirles por aquellos páramos solitarios.